Buenas noches, mi nombre es Pablo Valderas García y a continuación voy a presentar la práctica número 13 para la materia de Ingeniería de Proyectos impartida por el doctor Julio Tomás Moreno Ortiz. En este caso, pues vamos a hablar de la programación de proyectos. De manera general, la programación de proyectos son los tiempos requeridos para realizar un proyecto. Aquí, en la programación de proyectos, se produce un desglose de toda la estructura de trabajo, se ordenan las actividades, se determina la duración, así como sus costes de actividad, se calcula cuánto material y cuántos trabajadores serán necesarios y se determinan las actividades críticas para llevar a cabo el proyecto. Esto nos ayuda a una mejor utilización de estos recursos, personales, financieros y de materiales. También nos ayuda a identificar los cuellos de botella críticos en el proyecto. Y tenemos diferentes técnicas de integración, técnicas de programación de proyectos, entre los cuales pues, se encuentran el diagrama de Gantt, el método de camino crítico CPM y la técnica de evaluación y revisión de programas, que es el diagrama PERT, CPM y la técnica de evaluación y revisión de programas, que es el diagrama PERT. En primer lugar, vamos a hablar brevemente del diagrama de Gantt, que consiste en una representación gráfica sobre los ejes. Este diagrama fue creado por el ingeniero norteamericano Henry L. Gantt. Él se procuró resolver el problema de la programación de actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario de tal manera que se pudiese visualizar el periodo de duración de cada actividad de un trabajo o proyecto. Este instrumento que desarrolló también se permite que se siga el curso de cada actividad al proporcionar pues, información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso respecto al plano previsto. Como podemos ver, dentro del eje horizontal, pues se ve más que nada como si fuera un tipo calendario o escala de tiempo. Esta va a ser definida pues en base a la unidad que más nos convenga, según el proyecto, ya pueden ser horas, pueden ser días, semanas, meses. Y en el eje vertical pues se mencionan todas las actividades del trabajo a ejecutar. Y para representar la duración del proyecto se maneja mediante estas barras que se iluminan en base a la duración del proyecto. Posteriormente pues tenemos el diagrama del camino crítico, que es una técnica que permite identificar las tareas que se necesitan para realizar un proyecto. En general, la ruta crítica en la gestión de proyectos pues es la secuencia más larga de actividades que debe finalizarse a tiempo para completar la totalidad del proyecto. De manera general, la primera etapa del método de esta ruta cuenta con 4 puntos básicos. En primer lugar, se enumeran todas las actividades y tareas que se necesitan para completar el proyecto. En términos generales, pues esto debe incluir solo las más críticas y actividades de nivel superior. Dentro del punto 2, necesitas calcular el tiempo más largo que necesites para completar cada tarea. Si bien aquí la duración de la actividad será un cálculo más o menos aproximado, se debe usar más que nada la experiencia, así como el conocimiento que cuentan los demás integrantes del equipo para hacer una estimación con fundamentos, no nomás una estimación en base al corazón, digamos. En la parte de establecer la dependencia entre las tareas, pues registramos donde una primera actividad o una tarea que sea predecesora determina la fecha de inicio de la tarea consecuente. Y por último, es importante pues, identificar los principales hitos del proyecto, como así los resultados que pues, se deben entregar. Ya una vez que se haya recopilado la información, se construye el modelo visual para las actividades. Luego se calcula la ruta crítica del proyecto en sí. Y una vez calculada la ruta, se puede identificar cuáles son las actividades más críticas y cuáles tienen una holgura total. Entendiendo esto como las actividades que se pueden demorar más, pero que como tal no afectan al tiempo final de la entrega del proyecto. Por último, tenemos la técnica de diagrama de PERT. Este es una herramienta utilizada en la gestión de proyectos y analiza y rastrea las actividades a hitos. Está orientada a los eventos que ilustran el tiempo mínimo y la duración de las actividades a realizar. PERT, de manera general, significa técnica de evaluación y revisión programática por sus siglas en inglés. Y pues dentro de los componentes tenemos los tiempos establecidos que se tendrán. En este caso tenemos el tiempo optimista, que es, digamos, el tiempo cuando la tarea se termina dentro del periodo programado o antes. El tiempo pesimista, pues es lo opuesto a este tipo de tiempo. El tiempo más probable es la mejor opción que puedes proporcionar para realizar el trabajo y el tiempo esperado. Este tiempo se refiere más que nada a la estimación realista del tiempo que puedes consumir. Y pues tenemos principalmente 5 pasos para crear un diagrama de PERT. Aquí pues se identifican las actividades del proyecto. Igual se define la dependencia entre estas tareas. Se vinculan las tareas del proyecto, o sea, igual se analiza cuál va antes, cuál después o cuáles van empalmadas, digamos. Una vez hecho esto, se establece pues el cronograma del proyecto y se gestiona el progreso de las tareas.